Tenemos a Josefa Ortega. Voy a leer brevemente su biografía y después ella va a continuar. Josefa Ortega es maestra en Historia del Arte y licenciada en Comunicación Social. Actualmente trabaja como curadora independiente. Entre 2007 y 2012 hizo parte del área de investigación y curaduría del Museo de Arte Moderno. Allí colaboró en la curaduría de diversas exposiciones, entre las que se encuentran Simbra, Formas Especulativas y Armados Metafísico, Bella y Terca, 9 argumentos sobre la pintura, Presuntos culpables y Animal roto, entre otras. Asimismo ha trabajado en el área editorial realizando la coordinación de diversos libros, como el facsimilar de la revista Artes Visuales, así como el libro México Abstracto, la colección del Museo de Arte Moderno en el espíritu de una época, 1950-1979, ambos editados por el Museo de Arte Moderno. Sus textos se han divulgado en publicaciones periódicas como las revistas Regeneración y Celeste. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a Taller Multinacional y a M33 y a todos ustedes por estar aquí. Es un gusto también encontrar caras conocidas con quien he compartido muchas de las experiencias que pues vamos a platicar hoy. Entonces, pues me gustaría iniciar este conversatorio. Primero les voy a hablar un poquito como una reflexión general de mi trabajo. Quisiera referirme a un libro editado en el 2012 por el artista Ricardo Rendón, que se llama Manual de Operación, no sé si alguno lo ubica. Bueno, en este libro Ricardo invitó a diversos actores del medio artístico, artistas visuales, curadores, coreógrafos, en fin, una gama bastante amplia, a reflexionar sobre una pregunta concreta: ¿por qué crear? Esta pregunta, de alguna manera, me parece que nos puede permitir empezar con la reflexión de lo que vamos a conversar hoy, porque como ven, el título de esta plática pues tiene que ver cómo concebir a la curaduría como un ejercicio creativo. Entonces de ahí pues preguntarse por qué generar algo desde la creación. Esta pregunta deja de lado la perspectiva voraz que envuelve a toda la sociedad actual, que por decisiones ajenas a nosotros, o al menos a mí, está sujeta a una economía capitalista. Todo puede ser susceptible de ser medido en tanto sus niveles de productividad, de eficiencia. De alguna manera, lo que exige el pensamiento mercantil y empresarial son resultados, números, parámetros cuantitativos y cualitativos, para los que a fin de cuentas la premisa que importa es la de time is money. Este cuestionamiento, que pudiera parecer simple, ¿por qué crear?, a mi juicio implica en sí mismo un acto de resistencia, una oportunidad de alejarnos de lo demandante que es el mundo contemporáneo, con sus ferias y galerías y sus requisitos productivos, para poder pensar y repensar por qué existe la actividad creativa y desde dónde la retoman los creadores, sean estos curadores, artistas o lo que sea. Rendón, desde su texto guía, que es un poco en donde plantea como todo este tipo de los conceptos, pues propone que es desde y en la práctica misma en donde podemos encontrar esas respuestas, y es un poco la guía de lo que vamos a hablar hoy, porque pues la idea es ir revisando un poco los ejercicios desde donde pues yo he tenido la oportunidad de ejercer esta práctica creativa que es la curaduría. ¿Por qué crear? Quizá para mí uno de los elementos fundamentales de esa reflexión tenga que ver con la honestidad, la transparencia y la posibilidad de concretar en un discurso creativo, llámese exposición, novela, poema, pintura, fotografía, coreografía o cualquier otro, la posibilidad de comunicación con el otro. Y aquí pues aparece también uno de los ejes desde donde yo entiendo la curaduría de exposiciones, la comunicación y cómo establecer un vínculo con quien visita ese tipo de exposiciones. Entonces pues me gustaría con esta reflexión pasar ahora sí a hablar un poquito de las experiencias en las que pues yo he tenido la oportunidad de colaborar. Entiendo que no sé bien cómo es el formato tradicionalmente, pero bueno, al ser esto nombrado un conversatorio, yo los invitaría a que en cualquier momento quien quisiera intervenir o platicar, pues podamos conversar como de una manera un poco más informal. El trono lo hace un poco difícil, pero bueno. Bueno, pues como les decía Fernanda, yo estuve 5 años en el Museo de Arte Moderno, en donde pues éramos un equipo curatorial de gente joven, lo cual digamos que permitía tener una dinámica bastante flexible, interesante, liderados por la estrategia y la cabeza de Osvaldo Sánchez, quien era el director en aquel momento, y pues quien la verdad es que tenía una claridad como infinita de hacia dónde llevar el museo, y pues nos permitía a todos tener como mucha capacidad de acción, de propuesta, etc. Entonces, bueno, en el último año que yo estuve en el MAM, a mí me asignaron coordinar los proyectos que se hiciesen en la Sala Gamboa. No sé si alguno la conoce. Bueno, es un edificio que es anexo al edificio central
y que desde el 2008 se reactivó ese espacio como para que se presentaran proyectos de artistas que se produjeran in situ para el espacio. ¿Esto es lo que está atrás? Sí, sí, es el edificio. Entonces, bueno, pues es un espacio que, como saben, la arquitectura del MAM tiene como estos principios de la arquitectura de la museografía moderna, y en el caso de la Sala Gamboa se decidió en esta reestructuración respetar toda esta idea como de que todo el contorno fuese en vidrios, cristales transparentes que tuvieran interacción con el exterior, con el bosque y con todo lo que sucede en el exterior. Entonces esa era como una de las premisas curatoriales que tuvimos desde que yo estuve ahí, e incluso desde que se reactivó el espacio. Esta idea de que digamos, el contenedor en sí mismo pudiera generar procesos a los artistas en donde como que la condición siempre que tenía que estar era esta idea como de interactuar con el espacio. Entonces, bueno, en el último proyecto que yo coordiné, aunque dejé encaminado el que acaban de quitar de Ricardo Rendón, pero ya en realidad la curaduría la acabó parte del equipo que está ahora, Graciela Casset, fue esta exposición, bueno, este proyecto de Manuel Monroy, que pues como ven ahí, Manuel Monroy es en realidad un ilustrador, lo cual habla también un poco de la flexibilidad que teníamos al trabajar en ese espacio, porque si bien el foco era trabajar con artistas jóvenes de preferencia, en realidad siempre había como una cierta flexibilidad hacia moverse a diversos campos. Entonces, bueno, en este caso Manuel es un ilustrador que tiene una colección muy grande de objetos que ha ido encontrando en mercados de pulgas, sobre todo de México, pero en realidad de todos los que se ha podido como acceder. Y los objetos que él colecciona como que detonan muchos de sus procesos creativos y los resultados que tienen sus ilustraciones. Entonces aquí, digamos que en este tipo de proyectos, pues el curador sí tiene como una intervención bastante grande, porque la selección de lo que se va a exhibir y cómo se va a exhibir no es simplemente ir a una visita de estudio y ver qué está produciendo el artista y seleccionarlo, sino que pues en este caso hubo como todo un proceso de edición en el que la primera disyuntiva era cómo acomodamos objetos tan distintos, como bajo qué términos se van a ir articulando, cómo se van a exhibir. Entonces, bueno, quise empezar como con estos proyectos que son como los últimos en los que colaboré, que en realidad subvierten un poquito la manera tradicional en la que se tiene que trabajar, porque a esto quiero referirme porque, pues como en todos los proyectos siempre, al menos en la gestión de exposiciones o de proyectos de este tipo, siempre es muy fuerte el trabajo en equipo. Entonces, en este caso, el curador y el artista de alguna manera como que hay todo este diálogo por ir seleccionando cómo se va a articular, qué se va a integrar, etc. Pero también hay una intervención muy fuerte del área de museografía, que pues muchas veces desgraciadamente por cuestiones de presupuestales, algunas gentes creen que es lo mismo ser museógrafo que ser curador, cuando en realidad es una cosa completamente distinta, porque las skills del museógrafo tienen más que ver con una cuestión de concepción del espacio. Y creo que aquí es muy importante como la interacción que necesariamente tiene que haber entre estos dos profesionales, porque para mí, y pues es la escuela de donde yo vengo, que pues finalmente es el equipo del que les hablé, la exposición tiene que constituirse como una experiencia. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna exposición puede estar reproducida en un libro, por ejemplo. Que aunque tú veas el catálogo de cualquier exposición, en realidad ese es un objeto distinto, que te va a aportar cosas distintas de lo que tú pudieses haber vivido en el recorrido de tu exposición. ¿Con esto a qué me refiero? Que muchas veces la gente que llega a las áreas de curaduría proviene o provenimos de cuestiones como más académicas y de una formación como más, a lo mejor desde la historia y desde la investigación tal cual, y creo que es muy importante poder entender que nunca va a ser lo mismo cómo presentas algo en un libro que cómo lo armas en una exposición, y esto se hace muy evidente en los procesos de montaje. ¿Con esto a qué me refiero? A que tú puedes tener una propuesta de lista de obra como muy académicamente, teniendo claro que vas a agrupar las cosas cronológicamente, o porque el periodo del artista en el que trabajó con X tema, etcétera, etcétera. Esto es lo que a ti académicamente te funciona, pero muy probablemente tú entres a sala o cuando estés en el diálogo con el museógrafo te des cuenta de que eso no funciona junto, y creo que es muy importante tener como esta flexibilidad en el proceso de montaje de decir, a ver, lo que yo quiero es construir una experiencia,
que resulte interesante para quien la visita, y eso es lo que, digamos, es como tu prioridad, al menos en mi caso y desde donde yo he trabajado, tiene que ser la prioridad que guíe lo que tú estás haciendo, no tanto como es casarte con un discurso histórico o con un discurso más académico. Entonces, bueno, pues este es el proyecto de Manuel Monroy. Todos estos proyectos están en la página web del MAM todavía, esperemos que sigan. Están registrados con los textos de sala y algunas fotos, boletines de prensa, etcétera. Que creo que ahorita que toco ese punto es importante también, cuando uno está trabajando de este lado, tener conciencia de a quién le estás hablando y de qué manera te puedes acercar a ese público. Y bueno, pues con plataformas como el internet, las redes sociales, etcétera, pues cada vez es más importante tenerlos presentes y pensar cómo esos discursos se pueden adecuar o no a este tipo de plataformas. Otro de los proyectos que hicimos ahí en la Sala Gamboa fue esta pieza de Teresa Margoles, que, bueno, no sé si alguien la vio. Sí. Bueno, esta pieza, digamos que la producción fue un poco distinta porque, pues en este caso estábamos trabajando con un artista con una carrera mucho más consolidada. Sin embargo, digamos que la condición con la que se trabajó con ella parte un poco de la misma idea de que había que intervenir en el espacio teniendo conciencia de esta idea de la interacción con el exterior, ¿no? Entonces, en este proceso de producción, la curaduría viene desde la concepción de la pieza misma, porque pues hay como una propuesta del artista de cómo quiere resolver, y de nuevo interviene el curador en todos los términos como de dialogar con el artista, en qué cosas pueden funcionar, qué cosas no pueden funcionar, y pues ahí también es muy importante como reconocer los ámbitos profesionales de cada quien, que sé que hay varios artistas aquí y a lo mejor no van a estar tan de acuerdo, pero creo que es importante tener como conciencia de hasta dónde hay ciertos límites en donde el artista tiene una cierta capacidad creativa y una cierta área de producción, pero hay un punto en el que yo creo que tiene que empezar y dejar las cosas en manos del curador o el equipo que esté generando la exposición, porque si no, ahí también lo que acaba pasando cuando eso no sucede, y como que hay muchos ejemplos de ese tipo, es que si el artista es su propio productor, curador, escritor, editor, etcétera, 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 pues no intervienen como las profesionalizaciones de cada una de las áreas. Entonces creo que es muy importante también la confianza, que así como el curador tiene que tener en el artista de que él sabe hacer lo que está haciendo, haya también una confianza hasta un punto. Por ejemplo, nosotros en el museo, en las exposiciones colectivas, pero prácticamente en casi todas, los artistas tenían prohibido entrar a los montajes, ¿sí? Por duro que esto suene, porque pues hay como intereses o ansiedades que a veces los artistas como que tienen y quieren resolver, y pues si tú no permites como que eso suceda, es más conveniente. Por ejemplo, en una exposición colectiva que estábamos haciendo, un artista nos dijo así de, no, es que yo quiero ser la primera. Sí, pero eso no es lo que está planteando el discurso de la exposición, y ella estaba como que muy ansiosa de que quería que lo que primero viera el espectador fuera su pieza, cuando en realidad pues uno como curador, o al menos donde yo estaba trabajando, y lo que he aprendido es que cuando estás trabajando en una exposición colectiva, tu interés principal es que todas las piezas se vean bien y cada una en sus propios términos cumpla, digamos, su objetivo individual y no se vea pisada por otras. O sea, lo último que tú quieres es que una pieza se coma a otra. Entonces, pues sí, el artista podría tener mucha ansiedad de ser la primera, pero no, o sea, no es decisión que va a tomar. Lo siento mucho, los artistas con esta palabra. Bueno, este es otro proyecto que hicimos de Daniel Navarro, que en este caso era una... En todos los casos que hemos visto eran piezas que no existían, entonces también ahí hay un riesgo un poco, pues, grande, y que interviene de nuevo la confianza que tú le tienes al artista con el que estás trabajando, porque finalmente lo que tú ves en un inicio en su estudio y sobre lo que conversan son bocetos, ¿no? Y muchas veces pues hay problemáticas a las que se enfrenta no solo el artista, sino que ya tú como curador, al estar también coordinando la producción, tienes que resolver. Por ejemplo, esta pieza era una especie de
Bueno, estas cosas que hay en el suelo eran áreas que respondían a sensores que estaban aquí arriba. Entonces cuando la gente atravesaba esto, cada uno de los colores, se activaba estas cosas que están aquí, que eran unos ventiladores con unos motores de ventilador con unas mangueras. Las mangueras estaban cortadas de una distancia específica para que sonaran con las notas que ven aquí. Pues aquí era sol, aquí era, ya ni me acuerdo las notas, ustedes se las saben, mi, no sé. Entonces el artista tenía la idea de que sucediera como una especie de, pues se activara en términos de que cada una de estas teclas, por decirlo de alguna manera, lo que activaran fueran acordes en vez de solo notas. Él tenía esa idea como muy clara. El equipo técnico con el que contábamos en el MAM, pues finalmente la capacitación que tiene es a través de la experiencia y no necesariamente a través de una capacitación exterior. Entonces, bueno, pues se hace como intermediación con la gente de electricidad y no sé qué, y siempre te dicen, sí, facilísimo, esto sale facilísimo. Necesitamos nada más X sensores, no sé qué. A la hora del montaje, a una semana de inaugurar, resulta que era imposible, en términos como técnicos, resolver lo de los acordes. Simplemente no se podía. Para hacer eso, sí se podía, pero para hacer eso hubiéramos tenido que producir unos androides, o ¿cómo se llaman? Arduinos. Una serie de arduinos que no nos daba tiempo y que no teníamos la capacidad de producir. Entonces, bueno, pues nos tuvimos que sentar con el artista, ya se imaginarán, 11 de la noche con la angustia de que inauguras 3 días después y que tienes que solucionarlo de alguna manera, y encontramos esta solución que la verdad es que estuvo bastante bien, de que en vez de que se activaran acordes fueran simplemente notas y no pasó nada. El discurso de la pieza no se alteró ni sufrió tampoco ninguna cuestión dramática, y pues ahí sí son decisiones que tienes como que más que decisiones, como problemas a los que te enfrentas en la operatividad real en la que trabajas en un museo como es el MAM. Y bueno, este ya es un proyecto de exposición. Esta exposición, cada una lo que les acabo de enseñar eran proyectos como de producción de obra in situ, que tienen una característica como muy específica, porque pues es producción de obra nueva, es como en relación con el espacio, etc. En este caso, esta fue una exposición que se llamó Neomexicanismos, entre pregunta, ficciones identitarias en el México de los 80. Esta es una exposición que lo que revisaba era un momento del arte mexicano, la década de los 80, que había sido como poco visitado, digamos, en la historia del arte, o más bien, y sobre todo en términos de exposición. Este fue un reto muy grande para mí, porque era una generación que estaba como, pues no sé cómo decirlo, como muy mal vista en términos del arte contemporáneo. Fue la generación que precedió a toda esta ola de artistas que llegaron del exterior, cubanos y norteamericanos y mexicanos en sí mismo, que digamos que fue como un poco la entrada del arte mexicano al arte contemporáneo como tal, y esta visibilidad que tuvo en los 90 como en términos internacionales bastante grandes. Entonces pues el mexicanismo estaba, o está, no lo sé, básicamente como era el patito feo del arte mexicano. Entonces fue muy difícil hacer esta exposición, no solo por eso, sino porque los tipos de discursos que hay entre las obras que había que visitar y que integrar a la exposición son muy contrastantes. Entonces, pues el reto era complicado, la solución creo que funcionó, fue una exposición polémica, y creo que eso también es parte del trabajo y parte de las cosas que a uno le dan gusto, que se genere polémica y que se generen como reflexiones, críticas. Creo que es importante cuando recibes una crítica constructiva, cuando viene desde una cuestión como mucho más visceral, como alguna gente de la prensa cultural en México, pues ya mejor te da risa, ¿no? Pero creo que es importante también cuando se detonan otras cosas y cuando puedes decir que hubo como reflexiones que fueron más allá. Esta exposición itineró al Museo Marco de Monterrey, lo cual también pues te permite como sacarle un poco más jugo a una investigación que a lo mejor ya hiciste y que tiene visibilidad en distintos espacios.
Entonces, bueno, pues esta fue una oportunidad que tuve de hacer una exposición colectiva, pero más bien una revisión histórica. Fue una exposición que lo que pretendía también era como integrar al neomexicanismo y hacerle como un cierto reconocimiento de que muchas de las bases de lo que vino después y por lo que el arte mexicano tuvo tanta visibilidad internacional, muchos de los fundamentos en realidad venían de ahí. Entonces hicimos como algunos guiños hacia la generación posterior para que estuvieran ahí presentes y hubiera una cierta vinculación o una cierta como reconocimiento de la historicidad de la producción, ¿no? No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Bueno, yo sí, bueno, la charla va de que la curaduría es una acción creativa. Yo me quedo pensando ahorita, mencionaste ya como dos vertientes en las que estuviste trabajando, como en cuestiones que se hacen exprofeso para una exposición, que es más a lo que ibas al principio, de que puede ser una vivencia y que obviamente nosotros ahorita vemos un video, un catálogo de cómo funcionaba lo de las notas, por decir algo, y no es igual que haber participado en la exposición. Y a diferencia de una exposición como esta, no sé si en este tipo de curación de obra, o no sé, sea un poco más limitante eso de lo creativo o no, o es igual o cómo. No, yo creo que es igual. O sea, yo te entiendo que en la parte como cuando tú ves obra nueva, puedes reconocer más un proceso creativo, como más fácil. Pero la noción de que la curaduría es un proceso creativo, creo que por supuesto que incluye este tipo de propuestas. Porque lo que tú estás diciendo aquí, al hacer una exposición colectiva, tú estás construyendo un discurso. Es decir, no es que solamente estés sumando los discursos que tiene cada una de las piezas, aunque ya existan, sino cuando el espectador recorre esa exposición, tú estás pretendiendo que se lleve un discurso que tú armaste. Por supuesto que va a estar completado por lo que el espectador viva y por lo que sepa, y etcétera, etcétera. Pero el poder construir tú un discurso y que la exposición en sí misma sea una experiencia es completamente independiente si la obra es nueva o es conocida o es histórica o es una exposición colectiva o incluso si es una exposición individual. O sea, no importa cuál es el objeto con el que estás trabajando, sino más bien cómo lo estás trabajando. O sea, por ponerte un ejemplo, en esta exposición decidimos integrar una línea cronológica en la que se revisaba un poco la historia de los 80 en términos culturales. Entonces tú, con ese simple hecho, por decirlo de algún modo, estás como que comunicando una cierta manera de leer los 80. Y vincular, por ejemplo, esta producción estética que hubo en esa época con un contexto político, histórico, cultural. Entonces estás proporcionando o yéndote por una lectura, por un statement en el cual tú estás por el cual tú estás tomando una u otra decisión, con la idea, en este caso, de reconstruir un momento y cómo darle sustento a que ese momento y ese tipo de creación no fue gratuito, ni fue fortuito, ni respondió solamente a una cuestión de mercantil, que es como se ha leído el mexicanismo, sino estás tú, digamos, dándole una perspectiva que es muy tuya. Y de ahí que si viéramos otra exposición de neomexicanismo mañana, o al día siguiente de haber hecho esta, podría construir un discurso completamente distinto. Y de ahí que la curaduría es un ejercicio creativo. Porque no es que estés, te insisto, nada más sumando lo que ya hicieron los artistas, sino es cómo lo estás sumando, cómo lo estás presentando, con qué textos lo estás presentando, cómo lo estás acompañando, incluso con qué iluminación, con qué colores, con qué recorridos, qué muros, qué pieza interactúa con qué otra. O sea, esto que te decía de los guiños que pusimos hacia la generación posterior, era para nosotros muy importante, por ejemplo, poner un libro de Silvia Brunner, que es de la generación que sigue, en la que ella hizo un libro de la cuestión corporal, trabajaba mucho, por ejemplo, con corazones, con una pintura de Naum Senil, que es como completamente reconocido con el neomexicanismo. Entonces tú, al tener esa relación visual evidente, al tenerla junta, yo ya no te tengo que decir, esto es herencia de esto, tú lo lees porque lo estás viendo, ¿no? Pero si en otra exposición no está una de esas piezas o no está junto, entonces la propuesta del curador es otra.
Entonces, en realidad es lo mismo, trabajar con producción de piezas en una exposición colectiva histórica o no. En realidad, la idea que yo tengo de que la curaduría es una propuesta creativa se aplica a cualquier exposición. Y de hecho, pues sí, el contraste se puede ver cuando tú ves dos exposiciones de lo mismo, hechas por dos curadores o por dos equipos distintos, ¿no? Y por eso te insisto en que es una cuestión de equipo, porque no es... Si bien el curador podríamos decir, nombrarlo una cosa así como una especie de líder de proyecto que toma ciertas decisiones y que tiene como el eje de hacia dónde quiere llevar ese discurso del que estás hablando y el que estás construyendo con la exposición, intervienen muchos otros profesionales, el museógrafo, el diseñador, el comunicólogo, el de servicios educativos, cómo se va a comunicar ese discurso que está haciendo el curador hacia públicos específicos, ¿no? Por ejemplo. Que creo que eso es una de las cosas que pues es muy importante tener presentes, que tiene que ver con esta interacción que necesariamente tiene que suceder con ciertas áreas que algunas veces por cuestiones de equipo y de presupuesto y etcétera no necesariamente hay como tanta gente especializada en los espacios, etcétera, y algunas veces el curador tiene que resolver muchas de las cosas, ¿no? Pero bueno, lo ideal sí sería como que hubiese esta interacción de las áreas y que esta noción de que existen otras áreas no suceda al final, o sea, no sea ya en el momento que estás colgando los cuadros, sino que desde que tú concibes la exposición haya como estos diálogos con el área de servicios educativos, con el área de museografía, con el área de diseño. ¿Cómo vas a comunicar? Por ejemplo, esta idea de que el neomexicanismo se estuviera entre pregunta es muy importante para el discurso de la exposición, porque lo que está planteando en primera es que es un término en plural. Si ustedes ven, estamos retomando esta idea de que es una cosa en plural y de que no es que haya habido un neomexicanismo, sino que para nosotros hubo varios. Y si está en pregunta es por decir, o sea, en serio, ese término, ¿qué implica? ¿Qué significa? ¿O qué, por qué ahora está como reconocido de una manera cuando en su momento fue de otra? ¿Qué es lo que ha como que trascendido, etcétera, etcétera? ¿Alguien más? Bueno, otra exposición que hicimos y que a mí me parece que es muy interesante, como el proceso en el que nos basamos para generarla, fue la exposición de Simbra, Formas Especulativas y Armados Metafísicos. En este caso era una exposición colectiva de artistas contemporáneos que estaban trabajando con la abstracción. Entonces, en este caso, digamos que desde la dirección había una claridad de que había ciertos ejes curatoriales que el museo tenía que cubrir, y uno de ellos tenía que ver como con la presencia en el museo de la producción contemporánea. Pero en este caso no trabajamos a priori, es decir, no dijimos como, pues queremos que haya una exposición de arte abstracto, vamos a ver qué hay. Sino en este caso hicimos bastantes visitas de estudios de artistas, y más bien fue como una cuestión de hacer una especie de termómetro en el que nos dimos cuenta que la producción era como muy constante de este tipo de trabajos, que se replanteaban las nociones tradicionales de la abstracción. Entonces, pues a partir de eso como que fue que empezamos a invitar gente y se armó esta exposición. En este caso, por ejemplo, en este caso había 2 niveles de texto. Creo que esa es otra cosa como importante que te puede ayudar a construir o no como el discurso que estás produciendo para una exposición, que es qué le vas a decir al público y cómo se lo vas a decir, y no siempre tienes por qué definir una sola forma. Es decir, aquí había textos específicos para cada una de las piezas que eran como muy didácticos y permitían un poco al espectador enfrentarse a cuestiones procesuales de las piezas y un poco cómo fueron creándose, y nada más había 3 textos, digamos, como generales a muro, en los que eran referencias como mucho más históricas o mucho más clavadas un poco en la historia del arte y en las nociones tradicionales de abstracción. Entonces, en este sentido me gustaría pasar a esta exposición que hicimos, que se llama Bella y Terca, en la que sí deliberadamente decidimos hacer 3 niveles de texto, en donde la gente pudiera como que
enfrentarse de maneras muy distintas a las piezas. Entonces, bueno, este era el espectacular que en aquel momento había de la exposición. Bueno, este es el plano de sala, la invitación. Y como les digo, había 3 niveles de texto. En el primero había frases de cada artista sobre la creación. O sea, decidimos hacer como una especie de ejercicio periodístico en el que le enviamos a cada uno de los artistas preguntas a completar sobre sus procesos creativos, con la idea de que pudiesen como que tener un acercamiento más complejo o más completo, más integral hacia la producción. La premisa de esta exposición era bastante sencilla, era invitar a 9 artistas pintores que estuvieran trabajando actualmente, en los que pudiésemos comunicar o pudiera hacerse evidente que la pintura también involucra un proceso de producción creativo y que no solamente está hecho como desde la fase técnica. Entonces, bueno, estaban estas frases, había un texto didáctico que reflejaba una problemática de la pintura y su práctica encarnada en la obra de cada pintor, por ejemplo, el espacio, el color, el ritmo, y una cita teórica que vinculaba la práctica artística del pintor con la historia de la pintura. Estas eran las frases que les mandamos como para que cada uno completara. Entonces, ya desde estas decisiones de qué textos vas a poner y qué frases vas a invitar a ellos a completar, ya estás armando un discurso. Claro que los artistas, por supuesto, decidieron cuáles eran las que querían completar y pues las que integramos o no. Y en la idea de reflejar esta noción de la pintura como una cuestión que involucra una investigación integral, la exposición incluía no piezas únicas, sino más bien ejercicios de trabajo como grandes, series completas que pudieran reflejar como esta cuestión que no es tan común ver en la pintura. Esto es Fernando García Correa. En este caso, por el tipo de montaje y por el tipo de obra, sí hubo como un diálogo con el artista de cómo se iba a montar, porque digamos que no es un canon tradicional, y la obra misma como que te detona poder hacer como composiciones en el propio muro. Entonces en este caso sí hubo como una interacción del tipo de montaje que iba a haber. Aquí están las frases de García Correa. Y pues muchos de ellos como que recurrieron al sentido del humor, otros se pusieron como más clavados y más como académicos. Entonces eso también te reflejaba un poco el espíritu del pintor, y creo que funcionó en el sentido de que la gente le permitía no acercarse solo a la pintura, sino a la persona que está detrás de lo que estás viendo. Bueno, era el texto como didáctico, en donde hablamos en este caso del espacio, el formato, que es un poco lo que subvierte. Si ustedes ven aquí este tipo de piezas, pues los formatos tradicionales están completamente en otro tenor de lo que estamos viendo aquí. Y esta era la cita, que tiene que ver con el espacio y con la composición, y que permitía tener como una lectura pues a lo mejor más informada, o que te permitía ir hacia otros lugares y una investigación como más académica, más compleja de lo que estaba planteado ahí en la obra de los artistas. Pues bueno, este es el muro de entrada, aquí está García Correa, y este es el trabajo de Eric Pérez, que bueno, es lo que trabaja es paisaje. Entonces nos parecía importante también que hubiera como una aproximación al paisaje desde la pintura contemporánea. Fernanda Brunet. Y en la exposición decidimos integrar como parte del recorrido ciertas mesas, o sea, ciertos espacios un poco como para invitación a la lectura, en la que había no catálogos de trabajos de los artistas que están aquí colgados, sino que pudieran incentivar referencias
para generar diálogos. Entonces, por ejemplo, había cuestiones por ejemplo, en este caso había libros, por ejemplo, sobre el retrato, o otros casos aparecían libros sobre el Renacimiento, o sea, como cuestiones que pudieran detonar lo que estabas viendo aquí y cómo la pintura en sí misma ha tenido como recurrencias de reflexiones que han existido en la historia del arte. Y aquí hubo como una aportación de la gente de servicios educativos, y en algunos casos, en ciertas visitas guiadas, lo que hacían es que utilizaban estos espacios como para sentarse y generar y detonar discusiones entre los grupos que asistían. Entonces, bueno, esto es Bella y Terca. Y otra exposición de la que me gustaría hablar, y en este caso tiene más que ver la manera en que fue solucionadas las cosas con la intervención de la museografía. Esta exposición se llama Presuntos Culpables, fue una exposición también colectiva, y lo que pretendía era, aquí está como un poco el statement, de artistas contemporáneos que abordan el tema de la prisión desde diferentes perspectivas, mismas que abren un cuestionamiento hacia lo que negamos detrás de la invisibilidad que la cárcel representa. Bajo una mirada que aborda lo social y lo personal, la muestra incluye trabajos en diversos medios, tales como fotografía, video, arte procesual, instalación, arte sonoro y dibujo. Pericles Labat, José Antonio Vega Macotela, Patricia Aritji, Rogelio Sosa y el colectivo La Yeca, entre otros. Entonces, bueno, aquí pasa un poco lo mismo que con Simbra. Hicimos como visitas de estudio y nos dimos cuenta de que había como una inercia y un espíritu compartido por reflexionar sobre la cárcel. Entonces, bueno, pues nos tomamos la opción de hacer esta exposición. Esta exposición también está en un marco de exposiciones que estaban dentro de un eje del Museo de Arte Moderno, en el que pretendía hacer exposiciones que reflexionaran no solamente de el arte dentro del mundo del arte, sino que pudiesen abrir hacia reflexiones como más sociales, que fueron también, por ejemplo, Animal Roto, que se hizo antes, Asteroide, que no curé yo, pero que tenía que ver como con la cuestión del medio ambiente. Y bueno, este fue el statement curatorial que guió la exposición. Y pues desde que tú estabas, en términos generales, un poco respondiendo a esta cosa de la cuestión creativa, desde que tú estableces el statement que va a guiar tu exposición, ese es como tu paraguas para todo lo que vas a generar. Y desde ahí estás teniendo como una postura completamente creativa y de hacer una comunicación específica. Esta era la invitación, este era el plano. Aquí en el plano, por ejemplo, esta es una pieza de Rogelio Sosa, que era un pasillo sonoro, en el que él trabajó con internos de menores, menores infractores, a los que les dio unas grabadoras para que pues grabaran lo que se les diera la gana, y después él con ese material hizo ciertas ediciones, y lo que generó fue un pasillo completamente oscuro en el que tú ibas oyendo como las ediciones que él generó. Y aquí en el plano habíamos pensado poner una reproducción de una pieza que nos autorizó Santiago Sierra, que era un cubo negro al que la gente accesaba voluntariamente y en el que podías estar de media hora a 4 horas dependiendo de lo que te saliera en un dado. Digo, ahorita hablamos un poco más de esa pieza, pero lo que les quiero comentar es que aquí en el plano esto se veía muy bien, y ni al museógrafo ni a la otra curadora ni a mí se nos ocurrió que esto no funcionaba. ¿Por qué? Porque tú no puedes haber hecho un recorrido más o menos como libre, por decirlo de algún modo, y que se te junten dos piezas a las que tienes que entrar y que son cuartos oscuros. Es decir, se iba a pisar una a la otra. Entonces, bueno, pues antes de que construyeran el cubo, lo movimos para acá y pasamos a estos rashes para acá. Pero bueno, son de las cosas que probablemente puedes reconsiderar en el momento en el que estás haciendo el montaje. Pero bueno, como les decía, esta exposición se tomó la decisión de hacer una intervención del espacio museográfico como más radical, en el sentido de dejar este tipo de gestos, no tan gestos porque sí es bastante evidente, en los que el museo en sí mismo se convirtiera en una especie de ruina. Y eso subrayaba
lo que la propia exposición estaba comunicando con esta idea de encierro y de opresión que significa la cárcel, y esta cuestión como de negar la ruina social que al final acaba estando dentro de las cárceles. Les insisto, este tipo de decisiones no se libran de la polémica. Mucha gente pensó que estaba muy teatralizado y que pues, esto no funcionaba, pero bueno, pues son riesgos que uno corre y creo que es muy válido que a alguien le parezcan bien y a otra gente no. Esta es una pieza de Macotela que bueno, tiene un proyecto muy interesante que ya terminó, que se llama Intercambio de Tiempo, y bueno, pues él lo que hace es que fue con los presos y les ofreció hacer actividades afuera, mientras el tiempo que él invirtiese resolviendo lo que ellos quisieran hacer afuera, les pedía que hicieran cosas adentro. Por ejemplo, en este caso le pide a este preso que haga un poema visual y narrando un partido de básquetbol. Y esto, la mayoría de las piezas de este proyecto tienen este formato y están hechas en lápiz o en pluma, que es lo que se puede meter a la cárcel. Pero bueno, en este caso decidimos en conjunción con el artista y con el museógrafo hacerlo en vinil y hacer esta especie de cancha que está ahí. Y bueno, aquí seguía la exposición. Este es el cubo que les digo de Santiago Sierra, que bueno, aquí también intervienen tener conciencia de que la curaduría no es solamente generar un statement y armar un discurso, sino que tiene que ver también la cuestión cómo resuelves las cuestiones operativas. Esta pieza, como les digo, era un cubo negro en el que la gente podía acceder de manera voluntaria, tenía que firmar un contrato antes de entrar, como diciendo que lo estaba haciendo de manera voluntaria y como librando al museo de cualquier cuestión legal de que pues lo que pudiese pasar ahí adentro, pero tenía que haber un guardia permanentemente que recibiera las cosas del ingresado, porque tenía que entrar sin nada, como entras a la cárcel, sin celular, sin mochila, sin nada, y tenía que cerrar la cárcel esa o el espacio, tirar un dado, y el dado, dependiendo de lo que saliera, determinaba el tiempo que el guardia iba a dejar al ingresado adentro. Entonces, pues como ustedes saben, el Museo de Arte Moderno pertenece al INBA, y el INBA tiene una base de trabajadores sindicalizados que tienen ciertas funciones como muy específicas, y que moverlos de esas funciones es muy complicado. Entonces, que los custodios de la sala pudieran desempeñar esa función está fuera de nuestra perspectiva. Entonces, pues ahí la cuestión es, pues sí, tú como curador, muy padre, qué buena onda que haya una pieza interactiva, pero a ver, resuelve que tiene que haber un personaje ahí permanentemente, ¿no? Entonces, bueno, nos apoyamos en servicios sociales, que la verdad es que pues sin muchas de las veces trabajo en museos y en este tipo de instituciones sin servicios sociales no pudiéramos hacer muchas de las cosas que se hacen. Pero bueno, pues entonces había un chico de servicio social que era como el que resolvía toda esa parte del formato y el dado y no sé qué. Esta pieza nos daba un poco de miedo en el sentido que decíamos, nadie se va a meter ahí. O sea, ¿quién va a estar dispuesto a quedarse ahí metido 4 horas? Bueno, pues para nuestra sorpresa, cuando se acabó la exposición, que duró entre 3 o 4 meses, teníamos más o menos como 200 hojitas de formato de gente que se había metido. Y un poco en anexo, y no porque el artista lo hubiera pedido ni nada, mucha de la gente que se metió ahí al salir quería como dejar su experiencia en algún punto. Entonces en el formatito ese atrás como que escribía lo que había sentido y le había pasado. Entonces había desde la gente que se metió ahí porque iba un actor que iba a tener una exposición, una obra de teatro en la que su personaje era un preso y quería como experimentarlo ahí, no sé, y pues había un poco de todo, ¿no? ¿Y si se quedaron hasta 4 horas? ¿O se salían antes o no los dejaban? No los dejaban. Me da curiosidad. No, la verdad es que nadie estuvo 4 horas, el tiempo máximo que estuvieron fueron 2 horas y media, que igual es muchísimo. Sí, es bastante. Pero lo que acaba pasando, y ahí digamos que a lo mejor el rigor de la pieza, nosotros como desde la ejecución no fue como tan estricto, pero
involucraba también esta cosa de que pues había un servicio social y las cuestiones legales, pues de repente el museo no se quiere complicar, etcétera, que en cuanto tocaban la puerta desde adentro el guardia les abría. Sí, la verdad. O sea, no hubo gritos ni arañazos. Cuando tocaban se abría. Pero bueno, pues sí hubo alguien que duró 2 horas y media y que aún así a mí se me hace una locura. Y bueno, otra de las cosas de esta exposición que creo que es rescatable es que pusimos este espacio de cierre en donde integramos ya no piezas artísticas, sino trabajos documentales o proyectos más de talleres que estaban involucrados con este tipo de temáticas. Por ejemplo, había una edición de Relatos desde el Encierro, que es un largometraje sobre presas. Estaba el documental previo a este presunto culpable, que era el que estaba en aquel momento, que se llamaba El Túnel, y que pues es como una reflexión y una pugna por los juicios orales. Había un trabajo de Naomi Rincón Gallardo que más que una pieza artística iba a ser un taller con los presos los lunes de dibujo, entonces había como una selección de esos dibujos. Y creo que fue importante también poder entender en un museo que lo que tiene que estar exhibido o lo que puede estar exhibido no necesariamente es solamente desde el ámbito artístico, sino que había esta especie de salita de consulta que iba más allá de libros o cosas así. Y sí. Para ti, ¿qué tan válido es meter ese tipo de situaciones visuales? O sea, no sé, digamos, al momento de curar, no sé, un 20% de todo lo que armas, un 20% visual, un 50%, o qué tan válido. ¿Pero a qué te refieres con visual? Sí, o sea, por ejemplo, no sé, los videos, cosas así, ¿qué tan permitido para ti está meter ese tipo de cosas? No, pues completamente. O sea, yo creo que es completamente permitido, no hay nada que esté prohibido, yo creo, sino que tiene que ver cómo lo articulas y cómo lo comunicas. O sea, yo creo que si tú generas una confusión, creo que ahí a lo mejor ya no estaría de acuerdo, pero no es que esté prohibido. O sea, finalmente la curaduría yo creo que es tan abierta como el que la está haciendo decida. Es decir, yo creo que no hay nada que esté o no esté permitido. Creo que hay un contexto que determina como las cosas que tú estás dispuesto o tienes preferencias por integrar o no integrar. O sea, por ejemplo, en este caso, como en muchos otros, pues estás trabajando en un museo público, estás hablándole a un cierto público. Entonces, aquí la decisión fue, digamos, ponerlos de una manera independiente de las obras y dejarle claro al público que lo que estaban viendo ahí no era arte, sino eran ejercicios de otro tipo. Pero yo creo que es completamente válido. Nada más que pues depende cómo otra vez cómo armes el discurso y cómo lo comunicas. Y pues en el muro de cierre teníamos esta especie de numeralia que permitía de nuevo como que vincular lo que estaban viendo de producción artística de los autores hacia un contexto general, que es el que soportaba un poco la exposición, no solamente en términos de producción, sino también en un contexto pues más sociopolítico. Esto de los libros. Esta es la de Animal Roto que les decía, que tiene que ver como con la relación entre ser humano y animal y cómo está erosionada. Y pues una de las primeras exposiciones que me dieron la oportunidad, que era una revisión de la colección del Museo de Arte Moderno, que bueno, pues esta sí, de nuevo creo que se aplican todos los términos de los que hemos estado hablando, no estás haciendo una lectura que involucra un discurso y que involucra una creatividad, independientemente de que estés trabajando con un Siqueiros o con un artista contemporáneo. Y pues bueno, creo que eso sería todo, no sé si alguien quisiera comentar algo más. Sí. Esa cuestión de como de integrar objetos ajenos al mundo del arte, que evidentemente en la última exposición estaba en una sola parte, tú en tus proyectos en alguna ocasión has podido integrar eso, o sea, presentar una película X en medio de 2 cuadros que hacen parte de la exposición, o periódicos o documentos que son, entre comillas, como dijiste, ajenos al mundo del arte.
pero en en algún proyecto lo has hecho, o sea, ¿cómo te ha funcionado? Porque es que a mí me parece que ahí es un buen punto de partida creativo, ¿no? Cómo lograr interconectar al mundo del arte con otros espacios del conocimiento, ¿no? Sí, no sé si lo has logrado hacer en algún punto. Sí, pues hubo una exposición que hicimos de manera colectiva que se llamó La tradición de las rupturas y que lo que revisaba era justamente no solo la década de la ruptura, sino pues desde principios del siglo XX hasta los 80s, en donde un poco se reproducía estas rupturas que han sido muchas en el arte mexicano. Y ahí en efecto pues teníamos desde revistas, artes visuales, arquitecto, películas, cuestiones como que no necesariamente están como validadas dentro del mundo del arte, pero que en efecto son campos de conocimiento que se atraviesan y que se integran. Pero en ese caso pues era una exposición que era una revisión más bien histórica, o sea, había planos de cuestiones de arquitectura, había fotografías de maquetas, por ejemplo, de la Ruta de la Amistad, o sea, creo que ahí había una revisión como más integral que lo que pretendiera como hacer un conjunto de contexto. Pero yo creo que en esta exposición de Presuntos Culpables y en una exposición que estoy preparando para el verano en Casa del Lago, creo que sí es importante, por lo menos en estos dos casos específicos, hacer de alguna manera una diferenciación. En el sentido de que creo que desgraciadamente entre las bancas de reforma y ciertas cosas que nos suceden en esta ciudad, hay de repente muchas confusiones de lo que podemos entender o no entender como arte. Entonces, nada más, al menos en estos dos casos, creo que sí es importante, simplemente, no es que una cosa sea superior a la otra, sino simplemente como que poder entender que son cosas que son desde ámbitos distintos. Pero creo que en una revisión histórica y más en contextos en donde justamente la creatividad es como mucho más horizontal y no solamente se queda en la producción artística, creo que es importante poder como reconocer eso, ¿no? Y poder darle como una cierta visibilidad a cosas que de otra manera a lo mejor no aparecerían, ¿no? Yo me quedé también con un vacío cuando estabas hablando de la obra de Teresa Margolles, que luego te desviaste, o sea, como que no tocaste, o sea, tocaste el tema y luego te desviaste de cómo, hasta qué punto fue negociado con Teresa esa pieza, en qué momento entró el museo, porque lo comenzaste a contar y luego ya no seguiste ahí. Sí, pues ya los cuento. No, pues la cosa con Teresa fue, bueno, pues, o sea, un día como que fue al museo, visitamos juntos la sala, le interesó muchísimo hacer una propuesta y había dos propuestas. Una de ellas era hacer lo que hizo después en el MOAC, esta cuestión de demoler una casa y ella en aquel momento lo que nos proponía era comprimirla y hacerla un cubo dentro de la sala, etcétera. Pero nosotros no teníamos el recurso para hacer eso. O sea, definitivamente estaba fuera de nuestras capacidades económicas. Entonces, la otra opción que ella tenía desde un inicio, y creo que tenía mucho más que ver con el propio espacio, era intervenir el espacio de la sala, rescatando los cristales que había ahí y que pues son como una condición muy importante de la propia sala, y nada más haciendo como un gesto en ese espacio, ¿no? Entonces, pues qué tan negociable fue. En realidad ella tiene una claridad como muy grande de hacia dónde quería llevar el proyecto, entonces no hubo como campo de negociación en el sentido de cómo o qué producir, pero sí hubo como un diálogo en el sentido de, bueno, ok, pero vamos a registrar esto, no lo vamos a registrar, qué parte del proceso vamos a mostrar, no vamos a mostrar. Hubo una cierta tensión, podríamos decirlo de alguna manera, porque la pieza, no sé si a lo mejor no la conocen, pero en lo que consistió es que Teresa fue a varias ciudades fronterizas, la Ciudad de México y algunos otros espacios, a repartir camisetas para que la gente las usara y las sudara haciendo su actividad X, la que fuera, ser un estudiante, un carpintero, un mecánico, lo que sea. Y esa grasa que digamos se acumulara en las playeras, con esa grasa intervino los cristales. Entonces era un poco una reflexión desde su perspectiva de pues toda esa energía que se está yendo con las muertes del narco, que pues la gente joven es la que más está siendo afectada,
y ella lo que quería era como materializar esa energía que se nos está yendo, ¿no? Entonces la única condición para tú traer una playera es que tuvieras menos de 30 años y no importaba incluso la clase social ni nada, sino la idea justamente era como poder representar o hacer una especie de mural colectivo, porque en eso como que ella insistía mucho, que se contuviera la energía de muchos sujetos que pues están construyendo una colectividad. Entonces ella hizo varios viajes, entre otros a ciudades como Ciudad Juárez, en los que entregó las camisetas y en algunos casos registraba lo que hacía la gente usando esas camisetas. Las camisetas eran camisetas de algodón con un número. Entonces cuando tú veías como el registro de esas actividades, acababa siendo como una especie de una especie de gente unificada que hacía algo, ¿no? Desde servir en un bar, etcétera. Entonces hubo una cierta tensión porque nosotros como museo sí queríamos que hubiera visibilidad de esa parte del proceso y que la gente pudiera entender que a pesar de que había un texto que explicaba un poco como el proceso que hubo, pudiera estar presente esa otra parte, no solamente el resultado final de lo que sucedió allí. Sin embargo, bueno, después de varias discusiones determinamos que no, y ahí sí hubo como una cierta tensión, porque el museo yo desde la parte como de la curaduría y desde el espíritu del museo, creía que era importante que hubiera esta parte como un poco más didáctica, en la que la gente pudiera ver materializada a la gente que había usado esas camisetas. Pero bueno, finalmente decidimos que era como mucho más impactante que el espacio en sí mismo estuviese vacío. En efecto, funcionaba bien en el sentido de que pues tú entrabas a un espacio vacío y sobre todo las primeras semanas el olor era muy fuerte. Y entonces con lo que tú te enfrentabas era simplemente con un espacio en el que veías a través, así se llama la pieza, a través, en el que veías a través hacia afuera el bosque de Chapultepec, los niños que habían venido, no sé, que estaban tomando un picnic, que no sé qué, y que es un poco lo que ella quería rescatar, o sea, cómo a través de esa energía que se está perdiendo y de esta como espíritu en el que entramos y del cual creo que no hemos salido aún, pues la vida sigue pasando, y a través de ese dolor de las familias y de esas muertes que están ahí, pues estás viendo la vida, que era un poco lo que ella quería como que subrayar. Y finalmente pues sí, en efecto fue como mucho más contundente, porque no había nada en el espacio que te llamara a ver ninguna otra cosa, ¿no? Ahora, esa pieza creo que también funcionaba muy bien de noche, que fue el día de la inauguración como funcionó. De día funcionaba, pero la verdad es que era muy distinta la manera en que tú te enfrentabas con esa pieza, porque pues tenía una iluminación como muy específica en la que veías este tipo de como manchas de lo que ella había querido construir, que era esta especie de mural y no sé qué, que pues en el día era completamente distinta tu interacción con ella, ¿no? Pero bueno, pues son también cuestiones que así es, el museo está abierto en un horario y pues son tan, ¿no? Pero bueno, pues sí, finalmente te enfrentas también que hay situaciones de contexto que determinan cómo consume o no consume el espectador la pieza, ¿no? Okay. En varios de los proyectos partían más de la investigación de ir a los talleres de los artistas. Sí. En algunos surgió de una obra y que a partir de esa obra se hacía como toda la investigación y se empezaban a llamar artistas como estructura creativa, ¿no? No. O algún tema y empezar a partir de ese tema a buscar a todos los artistas. No, bueno, así lo hicimos en Animal Roto. En Animal Roto sí hubo como una especie de decisión a priori de lo que queríamos que existiera. Pero nos dimos cuenta que no era lo que queríamos seguir haciendo, porque acaba siendo sentimos que acababa siendo un poco imponer y como que a lo mejor como que guiar cierta producción hacia un lugar o hacia otro. Entonces tuvimos la oportunidad de las siguientes hacerlas a través un poco como de sentir un poco qué estaba pasando. Pero pues no siempre se puede, o sea, por ejemplo, ahorita que me invitaron a mí a hacer esta exposición en Casa del Lago, ellos tienen como el perfil de trabajar con arte y medio ambiente, y yo les hice una propuesta un poco sabiendo y conociendo de ciertas piezas que ya existían, o sea, tampoco fue como de la nada, ¿no? Pero pues sí, a veces tienes que tener como una especie de cuestión que te guíe antes de, que es un poco el caso de las investigaciones históricas, ¿no? O sea, en Neomexicanismo sabíamos que queríamos hacer una exposición de esa época. Sí, pero tú como curadora que agarras como tema, qué sé yo, los barrenderos, y a partir de ahí empezar a hacer toda una curaduría, una investigación histórica de artistas. Sí, yo creo que es válido. Como la charla está como de curaduría creativa, pues
no sé, estoy planteando como posibilidades también, ¿no? Como... Sí, no, yo creo que sí es muy válido ahí. Yo creo que el riesgo que tienes es que, insisto, como que puedes caer en generar una cajita y entonces que todo entre en tu cajita, ¿no? Creo que es un poco un riesgo que pudiera existir. Por eso creo que también no le quita lo creativo que seas como una especie de termómetro, sino porque, insisto, es cómo presentas esa situación que está sucediendo. O sea, no es nada más, todo el mundo está haciendo paisaje, vamos a poner paisaje. Bueno, sí, pero ¿qué vas a poner del paisaje? ¿Vas a hacer una integración de piezas históricas o no? ¿Las vas a poner en diálogo con obras de una colección o no? ¿Vas a producir piezas nuevas? O sea, no sé, creo que todas esas decisiones finalmente acaban siendo una decisión que para mí es creativa y que acaba haciendo un discurso X o Y de la exposición con la que trabajas, ¿no? ¿Y tu diálogo con el museógrafo Sí. ¿Cómo funciona? Pues funciona desde el principio, o sea, creo que sí es muy relevante que haya como compartimiento del conocimiento y en lo que estás trabajando, para que desde la decisión de los colores, de los muros, del recorrido, etcétera, estén como abonando a lo que tú quieres comunicar. Entonces, creo que la relación con el museógrafo es desde el inicio tú comunicarle y platicarle un poco de qué va la exposición, para desde la determinación de color, que finalmente pues influye determinantemente con la experiencia que vas a construir, ¿no? Pues aquí como funcionábamos y como creo que debe ser es pues conjuntas, diálogos, platicar, que el museógrafo vea la obra, que te da sugerencias incluso de montaje, porque muchas veces el montaje de las propias piezas no siempre recae en los artistas. Alguien decía por ahí que a un artista no lo dejes enmarcar su obra. Creo que es mala onda, pero bueno. Pero el punto es que, en efecto, algunas veces al museógrafo se le ocurre una manera como de presentar la pieza que a lo mejor implica soluciones que al artista no necesariamente se le habrían ocurrido, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, las piezas de Macotela, que todas eran hojas, así tal cual. Una de ellas eran unas colillas pegadas que había recolectado en unas celdas. Y entonces la decisión museográfica y sí fue generarle unas cajitas de acrílico que lo hacían como mucho más objetual y que lo dotaban de una cuestión como mucho más matérica que si solamente hubiera estado como que la hoja desplegada así, ¿no? Entonces creo que es muy importante que haya como compartir información, o sea, esta cuestión de que fluyan las cosas y de que el curador no simplemente se las quede como en esta cuestión envidiosa o no sé, sino que empiecen a correr, porque finalmente es donde van a empezar a correr las ideas de los otros e insisto, la confianza, o sea, es muy importante que tengas y que trabajes con un equipo que confías, desde el artista hasta el museógrafo hasta el diseñador, porque entonces permites que los campos profesionales de cada quien se desarrollen de manera independiente y confiando. Es muy importante para mí, creo, la confianza. Digamos que tratando de regresar al principio de tu charla, que era de por qué haces esto, digamos que en la explicación he entendido que defiendes que tú como curadora tienes una dimensión creativa en la cual más o menos tus proyectos defienden la existencia de la creatividad en cada una de las cosas. Digamos que los pintores abstractos no solamente es técnica, sino también son creativos, la horizontalidad creativa, también en la comunidad. Y entonces entre todo eso sería un asunto de, bueno, esto es una demostración como que el museo es creativo de arriba abajo, desde el que cura hasta los que están allá adentro, y que si tanta creatividad en serio es buena. Entonces yo no estoy defendiendo ni a un museo ni a otro, no, ni a un equipo ni a una cuestión específica, pero yo creo que sí es necesario. Y yo creo que sí es necesario cambiar la noción de genio en el que la única posibilidad de creatividad es una producción autoral. Y no me refiero solamente al ámbito curatorial, sino al ámbito de la vida cotidiana. O sea, creo que sí es muy importante que tú puedas ejercer una creatividad si eres el cocinero de la fonda de la esquina o si tienes una papelería. O sea, creo que sí es una manera de poder construir un ámbito de libertad, la creatividad. Hagas lo que hagas. Pero tú adentro del museo estás como orquestando como una concentración de toda esa libertad allá adentro. Pues creo que estás intentando que el ejercicio que haces tenga una noción de libertad y de construcción, sí. Sí lo creo. Creo que no siempre es posible, creo que hay muchas trabas que existen en la vida real,
pero yo sí creo, o sea, sí iría por la idea de construir una posibilidad hacia allá. ¿Perdón? ¿Y por qué? Por eso, porque creo que es un ámbito de libertad y de posibilidad de trascender a una vida que te tiene a lo mejor encerrado en limitaciones económicas, sociales, etcétera. Y creo que esta idea de que solo los artistas pueden tener esa opción, ya, o sea, no. Creo que hay que trascenderla. Yo tengo una, bueno, más o menos por ahí, pero va más bien hacia el hecho de que tú como curadora, sí, como has mencionado, es como dirigir un poquito a los distintos expertos de todo, pero luego hay patronatos o las instituciones y cuestiones de este tipo que a veces te dicen, sí puedes crear, sí puedes hacer, pero de aquí a aquí. Entonces no sé qué tanto hay a veces esa libertad de poder generar, porque aparte, como tú lo has mencionado, cada museo como que, o espacio, porque no nada más museos, tienen como su espíritu, de que quieren mostrar determinadas cosas y también es como ajustarse, ¿no? a esas cuestiones. Entonces no sé cómo se puede ir. Bueno, pues yo afortunadamente nunca tuve eso, o sea, nunca tuve, solo te puedes mover de aquí a acá, o sea, en un sentido como de censura, una cosa así, ¿no? Ahora, ¿la realidad te impone límites? Pues sí, o sea, si tienes una sala de 1000 metros y quieres meter 150 artistas, pues no, o sea, también, insisto, como lo que quieres es construir una experiencia que comunique una cierta cosa, a lo mejor si lo que quieres comunicar es la saturación, en efecto puedes tapizar como un salón del 19 el espacio y está perfecto, pero hay limitaciones que existen y que son reales y que no tienen que ver con, al menos en lo que yo he vivido, no tienen que ver con que un patronato te dicte ninguna norma, ni que un director te diga no sé qué, o que la institución no sé qué, sino tienen que ver como más con una cuestión real, con una cuestión como física, con una cuestión de operatividad, o sea, en este caso, no puedes, los custodios no te pueden resolver eso. Tienes dos opciones, o decir, bueno, pues la realidad no me lo permite, o ver cómo lo soluciono. Entonces, cuando puedes, creo que pues adelante, buscas las opciones, y cuando no, pues, o sea, ¿qué prefieres? ¿Meter a 200 artistas o que la exposición se vea limpia? En una exposición de revisión histórica como en el Mexicanismos, ¿qué prefieres? ¿Hacer como un discurso en el que las piezas convivan y que son piezas además de una estética muy fuerte y muy difícil? Tienes que limpiar. O sea, en efecto, mucha gente dijo, ¿por qué no estuvo fulano? ¿Por qué no estuvo ciclano? ¿Por qué solamente había una pieza de sutanito? No sé qué, bueno. Hay una limitante real. Ahora, tienes la posibilidad de que afortunadamente en esa exposición hubo un catálogo. Y a lo mejor en el catálogo tienes la oportunidad de meter otras piezas que por cuestiones de la realidad no pudieron integrarse ahí. Yo te hablo desde donde yo estoy. Yo no sé, probablemente haya experiencias en donde sí hay líneas de otro tipo. Yo no lo sé. A mí afortunadamente no he tenido nunca ese tipo de como líneas. Oye, de esto que decías del curador, el museógrafo, el artista, que al artista no lo dejan ir al montaje, ¿tienes alguna experiencia en la que entre el artista, el curador y el museógrafo, cada quien tuviera como una propuesta de cómo se iba a poner la pieza y que entonces hubieran tenido que llegar a una cuarta opción? Que hubiera como una tensión, ¿dices tú? No, pues haz de cuenta, sí, por ejemplo lo de las camisetas, ¿no? Que hubiera dicho Teresa, no, pues cubran de plástico negro todos los vidrios. Entonces tú hubieras dicho no, porque tiene que estar los vidrios. Y el museógrafo hubiera dicho, no, pero en realidad sí, porque podríamos poner peluche. Y Teresa hubiera dicho, ¿cómo peluche? ¿Qué les pasa? ¿No? Entonces ahí hubieran tenido que llegar a un acuerdo entre las tres partes que hubiera sido una cuarta propuesta, ¿no? ¿O qué pasa cuando suceden esas cosas, no? No, pues yo creo que... Porque seguro pasan, o sea, sí. No creo que todo el mundo sea como, sí, manita, como tú quieras, ay, sí, corazón, tienes toda la razón. O sea, No, claro que no, pero creo que sí hay... No, ese tipo de situaciones son muy constantes, pero insisto, creo que, bueno, por un lado es importante la claridad con la que tú trabajas desde el principio. O sea, en ese caso, Teresa sabía que una de las condiciones así, pero inamovibles de ese espacio es que no se puede construir ninguna clase de muro, ninguna clase de cosa que tapar ahí. Entonces tú al tener ya eso claro, como que digamos que cancelas esa posibilidad de propuesta, sí, digamos no, que se salga de tu... no, yo lo entiendo, pero creo que eso refleja un poco la claridad con la que tú trabajas desde el principio. Y que hay ciertas cosas en las que no son negociables.
O sea, no es negociable que tú decidas dónde va a ir tu pieza en una exposición colectiva. Entonces ahí no es que, no, o sea, digamos, puede sonar autoritario, pero también es la manera de que tienen que solucionarse las cosas. Ahora, creo que también, al menos desde donde yo he trabajado, sí ha habido afortunadamente un ámbito de confianza. Y no es de que te digan, sí, manita, haz lo que tú quieras, pero tú estableces ciertas condiciones desde el principio. Y desde el principio el artista sabe que hay ciertas cosas que pueden y no pueden suceder. Por ejemplo, tuvimos una vez una situación en la que un artista estaba muy nervioso de qué iba a decir su cédula de obra. Él quería revisarla, supervisarla, cambiarle las comas, los puntos, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí te tienes que poner un poco duro y pues no es ser mala onda, pero decir, tú hiciste tu trabajo, déjame a mí hacer el mío. Y en efecto, en ese caso hubo una tensión muy grande y lo que tuvimos que hacer, porque definitivamente no quisimos exponer como la parte que nos tocaba a nosotros por las condiciones que fuesen, fue poner 2 textos, el texto del artista y el tuyo. Esa fue como la cuarta opción. Darle espacio a que él tuviera su voz, que era libre y que nosotros no le íbamos a meter mano, pero que él tampoco podía meter mano a lo que el museo como el museo estaba diciendo sobre su trabajo.